Bueno, lo primero, dar la bienvenida tanto a Teodor Califatides como a Neila García, que también hoy hace de intérprete, pero es la traductora también de la obra, lo cual para nosotros esto ya es el combo perfecto, es un encuentro excepcional. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por acompañarnos. I'm welcoming today Theodor Kalifatides and also his translator, Neila Garcia, who will work as an interpreter today. And it is a great combo and I can't wait to start. Tenemos muchas preguntas. Hemos estado durante 3 semanas leyendo El asedio de Troya. Hemos visto también entrevistas al autor, hemos leído un perfil suyo y hemos intentado hacer también una lectura paralela incluso con la Ilíada. Por eso no voy a perder mucho tiempo en presentar al escritor que hoy nos acompaña. We have many questions for you, Theo. We have spent 3 weeks reading the book. We have also read interviews with you, also a small profile about you, and in parallel we have even read excerpts of the Iliad. So without further ado, I would like to start with the interview. Okay. He dividido las primeras preguntas, las he dividido en 2 bloques, una dedicada más a la escritura, al propio trabajo de escritor y a la relación que mantiene como escritor con los clásicos, y otro ya más centrado en el asedio de Troya. Entonces, yo creo que podemos empezar ya con las preguntas y empezar a escuchar, que tenemos muchas ganas a Teodor. The questions are structured in 2 blocks. One is more focused on your writing and your relationship to the classics, and the other one is more focused on this book in particular, on the siege of Troy. Okay. Okay, thank you very much, Theodor. Thank you. The first question is, la primera cuestión es, ¿dónde nace su pulsión de escribir? ¿Por qué tiene esa necesidad de escribir? Ya que hemos podido leer también en alguna entrevista que había tenido también una pequeña etapa en la que le había costado a lo mejor más acercarse a la escritura literaria, ¿no? Entonces, queríamos saber de dónde saca la fuerza para seguir escribiendo y para escribir. So, I got that. Great. Sorry. Well, I have a very lifelong relationship with Homer because we started reading Homer in the Greek gymnasium or lyceum, and I was very much impressed and touched by this poetry and more from the language. He writes a Greek that is not spoken any longer, of course, but it is a beautiful Greek, very economic, very colorful, very, very, very strong, a very, very clear language. And for some reason, I also was, although I was a very young man, I understood that it was a poem which mostly was against the war, and in the usual traditional understanding of Iliad is misunderstanding, because people think it's a poem about heroes and the glory of the war, and it is exactly the opposite. And that was the first impulse to it took me 60 years to come to realize that idea, but these 2 things, the beauty of the poem and also its anti-war message, was the most important thing. Mi relación con Homero se remonta al liceo, al instituto, era una lectura obligatoria, y cuando lo leí por entonces me quedé muy impresionado y muy conmovido, porque la lengua que utiliza Homero, pese a ser cercana a la lengua oral, es una lengua muy bella, muy concisa, muy cuidadosa, muy potente, muy clara. Y ya de joven me conmovió, y luego más adelante comprendí que era un poema claramente antibelicista, que existe un malentendido en torno a él. Se cree que se habla sobre todo de los héroes, de la gloria de la guerra, pero se habla en realidad de justo lo contrario. Y el impulso por escribir esta historia pues tardaría 60 años todavía en llegar. Así que podría decir, en definitiva, que lo que me llevó a escribir sobre la Ilíada fue la belleza del lenguaje y su marcado mensaje antibelicista.
Thanks, Theodore. Otra pregunta, I have another question about the language and the your writing. Una cosa de las que hemos hablado en el club es que hay cierta pureza en la manera que tiene de escribir y es algo que nos fascina. No sabemos hasta qué punto tiene esto que ver también con el hecho de que escriba en una lengua que no es la lengua materna y también por qué ha tomado la decisión de retomar la lengua griega para la última novela bueno, una de las novelas que se han traducido aquí en castellano, ¿no? Que es con la que, también creo que es con la que Galaxia Gutenberg abrió la veda a su literatura. Well, usually I say that the only advantage you have when you write in your maternal language or your mother tongue is that you can speak about a lot of things without saying anything. Yeah. But you cannot do that thing if you write in another language. Then you have to say something, and somehow this was the starting point for my writing in Swedish. I knew that I don't know the language, and I had to work with exactly what I want really to say, and that change, I believe that it may be is the most important change of my life. I started really not writing literature as an art, but rather as a way of thinking, and this has marked all my work. And when I go back to my Greek language, which happened to me some years ago, it is a pure joy to go back to your language. But I understood that I could not change my way of writing because I went back to my own language. It remains the same. I'm more interested in saying something than how to say it, and I think that this is the literature that really understands me, and this is also the literature of the classics, or Sophocles, Aeschylus, Euripides, Homerus, all these writers really cared more about saying what they wanted to say, and less about how to say it. It's a different approach to literature. Generally, I feel that a lot of literature is about the writing itself, and this is not what interests me. I want to write about people, about the ideas of people, the experiences of people, the thinking of people. I want to create life writing. I don't want to create literature, to say it brutally. Muchas veces digo que la única ventaja de escribir en la lengua materna es que uno es capaz de hablar mucho sin decir nada, y justo lo que pasa cuando uno escribe en una lengua que no es la suya propia, la suya materna. Y ese fue mi punto de partida, que con el sueco podía decir justo lo que quería decir, y pensé más bien desde el principio en escribir no como un arte, sino como una forma de pensar, y eso marcó toda mi escritura. Mi regreso al griego hace años fue una gran alegría, pero la verdad es que he vuelto al sueco porque es ahí donde veo muy claro cómo decir algo y donde me resulta más sencillo transmitir el qué que el cómo. Y esto es algo que entronca también con la literatura clásica, con autores como Sófocles, Eurípides, Homero y demás autores griegos, porque ellos también se centran en el qué más que en el cómo. Entonces, se podría hablar de enfoques distintos de la literatura, y creo, de hecho, que hay mucha literatura en la que prima la escritura, y esa literatura a mí no me interesa. A mí me interesa
hablar de la gente, de sus ideas, de sus experiencias, de cómo piensa, crear vida y no literatura, por decirlo de manera bastante cruda. Ah, Neyla, you are great. I can understand. Thank you. Thank you. Es una reflexión muy poética, ¿no? Casi una manera de entender su manera de escribir, es muy interesante. A este hilo a la respuesta que nos daba ahora Theodor, me gustaría añadir una pregunta más, another more questions, about the role of the heroes in the book. ¿Qué relación o por qué ha optado por hacer en su escritura, en la escritura de esta novela, dos narraciones paralelas? Está claro, ¿no? Por un lado tenemos la narración de la Ilíada que nos cuenta la profesora, por otro lado lo que ocurre en esa aldea griega, pero resulta interesante que hay una especie de descompensación, por decirlo de alguna manera, entre el papel protagonista que tienen los héroes en la Ilíada y, digamos, la heroicidad mucho más humana, más cercana a la realidad, más con los pies en el suelo, que tienen los personajes que se encuentran en esa aldea griega ocupada por los nazis. ¿No se planteó poner el foco de la narración en otro contexto? ¿Por qué optó por ese tipo de héroes mucho más mundanos, más cercanos quizá a nuestra propia realidad? Yes, well, what I wanted to achieve with this book is the whole size of the human soul. We can be saints and we can be devils, and in one and the same person. And when you read the Iliad and see all the descriptions of fights and of cruelty of death and the cruelty of people, or the longing of people back home, it reminded me of my own village where I was born and brought up until some age, and I thought that the German captain, for example, to say about this person, is very much like Achilles. He wants to win in any situation. He is ruthless, and at the same time he is a very charming man, and he plays piano and he reads classical books, and much the same as Achilles. He is the hero, he is the great hero of Greeks. At the same time, he boasts how happy he is to see his enemies fall down dead. He offers 12 innocent young boys to express his love to his killed friend Patroclus, and so on and so forth. This is the amazing thing about the human soul, that we can be all that at once. And of course, the problem is how you control the bad things of your soul. But I wanted to show that what happened in Iliad happened as well in my own village some 3,000 years later. It is the same kind of thing that happens. People kill each other, people love each other, people hate each other, and so somehow how to say, it's a bit disappointing that after all these years we have not got better. We still have the same soul in us, thirsty for killing, thirsty for love, thirsty for thinking, thirsty for singing, dancing, and at the same time spreading death around. It's amazing.
Lo que pretendí captar en este libro, lo que pretendí lograr es un retrato del alma humana en toda su extensión. Es decir, presentar que dentro de una misma persona podemos ser santos y al mismo tiempo demonios. Y esto es algo que está muy presente en la Ilíada, porque toda esa crueldad de la muerte, la gente, el anhelo, todo ello también estuvo presente cuando empecé a recordar lo que pasó en mi aldea donde nací, donde crecí. Y un personaje en ese sentido interesante es el del capitán alemán, porque es a veces un bestia, tiene actitudes heroicas, pero al mismo tiempo es encantador, le gusta tocar el piano, le gusta leer los clásicos, pero eso no quita, por ejemplo, que también quiera ver cómo caen sus enemigos. Y esto me recordó mucho a Aquiles. Así que, en definitiva, lo que pretendí es captar el alma humana y demostrar que todo es posible a la vez. Y el problema es que no siempre sabemos controlar lo malo. Y la Ilíada, como sabemos, tiene más de 2000 años o unos 2000 años de distancia con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, veo que esa sed de venganza, de matanza, pero también de amor, de odio, todo ello está presente tanto en la Ilíada como lo estaba en mi aldea durante la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto que siento decepción después de que a lo largo de tantos años no hayamos mejorado y al mismo tiempo me sorprende. Thank you very much. Podría repreguntar incluso, ¿no? Me queda la duda si no sería entonces lógico pensar que la guerra es algo consustancial al ser humano, ¿no? Que está en nuestra naturaleza, pero no voy a hacer más preguntas. My last question. Creo que los miembros del club tienen muchísimas preguntas que hacer y estoy encantado ya de cederos la palabra. ¿Quién se anima a lanzar una pregunta? Well, first of all, thank you very much for being with us this evening. It is a great joy. The question is about the gods. The gods are really present in the Iliad, but not so much in the teacher's story. Is there a reason why the gods are not so present there? Yes. A very good question. Thank you. Yeah, the reason is simple. The reason is that the gods is even worse than people, human beings, and do not differ at all. They hate, they chase each other's woman or husband, and all that things that happen in humans happen between gods also. At the same time, it is a dramatical difficulty that really the poem suffers from, because what happens in the world of humans is already predicted by the gods. So to put it bluntly, in page 22 you read, for example, that this god has decided that this man will die by that man. And then you read it some 40 pages later, but the excitement is not there. It's not a surprise any longer. So dramatically, the gods play very difficult role in the poem. And at the same time, I thought that what happens in the real world of humans is more dramatic and more interesting and more violent without the existence of these gods who are not better than the humans in any way, but instead they predict what is going to happen in the book, so in the poem. So I decided for the benefit of the reader that to make a story that somehow, to a certain extent anyway,
will be readable, because I don't know how it is in Spain, but everywhere you can find 400 pages of translation of Homer in Spanish or in English or in French, but nobody reads it. Nobody reads it. So I did not want to compete with Homer. I just wanted to take the best parts of it, make him somehow interesting for a modern public, and at the same time show that his poem is an anti-war, is a poem for peace and understanding between people, not the other way around, as much of the tradition left to us is about. They have turned Iliad into a heroic poem. It's not a heroic poem. It's an anti-war, probably the first one and the greatest one. So I did not need the gods, to put it bluntly. Is it? Yeah, thank you. Is it? Yeah, okay. Thank you. Sí, es muy buena pregunta. Y una de las razones es que los dioses son peores que el ser humano. Son iguales, pero peores. Ellos también odian, tratan mal a sus mujeres. Pero la principal razón tal vez sea la dificultad dramática. Y esto tiene que ver con que los dioses predicen lo que les va a pasar a los seres humanos. Por ejemplo, pongamos por caso, en la página número 22, la propia Ilíada dice que este dios decidió que este hombre morirá. Y nosotros tardamos 40 páginas en enterarnos. Entonces, para entonces, la emoción y la sorpresa se pierden. Entonces pensé que era más, que lo que pasa además en el mundo real, en el mundo del ser humano, es más dramático, más interesante, más violento, y para contar esa historia no preciso la existencia de dioses. Ellos no son mejores que el ser humano. Y en definitiva lo hice en beneficio del lector para acercar esta historia y para que fuera más legible. Yo no sé cómo es en España, pero en la mayor parte de idiomas, no sé, se me ocurre en inglés, en francés, cualquiera puede encontrar a Homero, puede encontrar sus 400 páginas traducidas, pero la cuestión es que nadie lo lee. Y yo, por otra parte, tampoco quisiera competir con Homero. Yo lo que quería era acercar esta obra y hacerla interesante para un público moderno y al mismo tiempo demostrar que se trata de un poema antibelicista por la paz y por el entendimiento humanos, que es en realidad una concepción muy distinta a la que nos ha inculcado la tradición literaria, en que se nos presenta como un poema heroico, cuando en realidad es, se podría decir, el primer poema antibelicista y el más potente de cuantos hay. Y para todo ello no necesitaba a los dioses. And also, if I may continue, also I wanted to bring forward the woman, the women in the poem, because in Iliad they do not play any eminent role. Of course, they are mothers and they are lovers and so on, but they don't really do something except waiting their husband to come back or being afraid of the enemy. And I wanted to make the women the first and greatest offer of this world, because the whole Troy war begins by offering a 14-year-old girl, by burning her up, and it goes on through the whole poem. The women are slaves, the women are violated, the woman suffer through the whole poem, and it is not enough pointed out in the Iliad as
we know it. And I was very keen to say that, to put that forward. So I have to invent some situations where women really do something instead of letting gods do things for the humans. I let women to do something, to take part of the war, to take decisions. For example, Helena, the beautiful Helena, who is a kind of the cause of the war. Who is she? Who is she actually? She is an immigrant in Troy. She has left her husband, she has left her home, she has left her children, and she lives with her lover in Troy. How does she feel? We don't know anything about it from Iliad, but I wanted to speak about it. And to put it shortly, she feels like every foreign always feels, like I feel. Cut off my roots, cut off my language, cut off my parents, and so on and so forth. And she says that how whatever will be the end of this war, it will be one loser, and it is me. Hay una cosa que me gustaría añadir y es que también quería darle a la mujer el lugar que le corresponde. En la Ilíada no ocupan un lugar en absoluto importante, son madres, amantes, pero no hacen nada, no hacen activamente nada, esperan el regreso de su marido, los temen, pero no hacen nada por sí mismas. Y yo quería que la mujer ocupara un lugar. Y bueno, lo vemos incluso en el propio comienzo de la Ilíada, toda la historia comienza porque la gran víctima de ello es una muchacha de 15 años. Las mujeres tradicionalmente han sido esclavas, han sido objeto de violaciones, objeto de sufrimiento. Y me parecía que en ese sentido a la mujer no se la retrataba lo suficiente en la Ilíada. Yo quería, bueno, tuve que inventar situaciones para mostrar el papel que desempeñaron en la guerra, las decisiones que tomaban. Por ejemplo, si ponemos por caso a la bella Helena, ¿quién es ella? Pues es una inmigrante en Troya, una persona que deja atrás a su marido, a sus hijos, a su hogar y se va a Troya para estar con su amante. ¿Y cómo se siente ella? Pues en realidad, gracias a la Ilíada, no sabemos nada, pero yo me doy cuenta de que Helena es una extranjera, es una persona como yo, es una persona que deja atrás sus raíces, su lengua, sus padres, todo un mundo, y que empieza, y que empieza a hacer lo que otros le mandan. Pero hay una conclusión muy importante en ese sentido, y es que ella se da cuenta de que cuando la guerra llegue a su fin, pase lo que pase, va a haber un perdedor y ese perdedor es ella. Right. Thank you very much. Lola, cuando quieras. Well, if I understood everything, then I ask Neyla. Well, the first question was about if I have read the Iliad in the original language. Mm-hmm. Yes, of course I have, but that was many years ago. But the Homeric language is not known in Greece today. All Greeks speak, of course, Greek, but no one speaks Homeric because it is totally different language, except of some basic words which have survived. For example, mother is the same word, earth is the same word, the sea is the same word as in Homeric. They are isolated words that remind you that this language is actually the Greek language. But I have read both the classical text and the text translated into Greek, and I have to agree with you. It's more difficult to understand the translations in Greek than the translations in English.
or for example, in English. I don't know why it is that, but probably because the translators in Greek, they have to be very to the point, to the letter of the poetry, and not the meaning of it. Meanwhile, the English translators or French translations, they are interested more for the meaning than to the actual phrasing of the poem. And the third, the teacher. Why the teacher? Well, there are several reasons for that. For one thing, teaching are the heroes of my life because they opened my eyes. My father was a teacher. It was another teacher that made me to write poems by punishing me to translate Latin love poems from Latin to New Greek. And it was my first contact with the great poetry. The idea of the woman teacher in Greece is, I would say, has the same status as Virgin Maria. It's a personality. It's a way of life that looks like a saint, and also it was at the same time an alibi for me that it is not me who is changing Homeros. It is here that she's doing it, and she says, I will tell you the story as I remember it. She does not say, I will tell you the story of Iliad. She never says that in the book. She says, I will tell you a story which I remember, as I remember. And that gave me the opportunity to write, to make the change that the gentleman before asked me about. I was free. It's not me doing the changes. It's the teacher. But at the same time, you have to understand that probably you know it, because in Spain you have similar experiences. Very few groups in society are so much persecuted by occupants, by dictatorships as teachers. The main enemy of any dictator is the teacher. And the first man to be captured in my village by the Germans was my father, who was a teacher. So it's I have to pay my respect to teachers. I have been myself a teacher, not very heroic, but anyway, I have been a teacher. So it's my way to say thank you. En respuesta a la primera pregunta, sí leí el original hace ya muchos años, pero me gustaría puntualizar que el lenguaje homérico no es como el griego que conocemos actualmente. Es griego, pero muy distinto, y solo algunas palabras coinciden. Por ejemplo, se me ocurre madre, tierra, mar. Entonces, digamos que he leído por un lado la obra clásica en griego clásico y también la traducción al griego moderno. Y estoy de acuerdo contigo en que es más difícil, por ejemplo, leer la obra en griego de lo que es leerla traducida al inglés. Y el por qué me aventuraría a decir que porque los traductores griegos están muy preocupados de traducir de manera muy literal, palabra por palabra, no van tanto al significado, mientras que en el inglés van más al significado que a la forma, y por eso resulta más fácil de leer. En respuesta a la otra pregunta, sí, hay razones por las que la narradora es una profesora y joven.
en realidad podría decir que los maestros han sido los héroes de mi vida, quienes me abrieron los ojos. Mi padre, por ejemplo, es maestro y él fue el primero que me impulsó a escribir poemas. En realidad eran traducciones de poemas latinos que yo traducía al griego moderno. Y él fue, en ese sentido, el que me brindó mi primer contacto con la gran poesía. Y también otra cuestión importante en este sentido es el estatus que que tienen las maestras en Grecia, donde poco menos que se las considera una especie de Virgen María, de santas. Tienen que tener un determinado tipo de personalidad, tienen que seguir un determinado modo de vida. Y al mismo tiempo, el hecho de que la narradora fuera una profesora me sirvió como coartada, porque si ella cambia la historia, es ella quien lo hace y no soy yo. Y entonces, si recordáis, la profesora dice que ella les va a contar la historia como ella la recuerda, no como es. Ella en ningún momento dice que va a contarles la historia tal y como es, sino como ella la recuerda. Y, y quizás vosotros lo sepáis, porque en España las experiencias son más o menos similares en este sentido, pero de los primeros grupos o de las primeras minorías en atacarse, cuando llegan, por ejemplo, colonizadores o dictadores, son los maestros. El maestro es el principal enemigo de un dictador. Y remontándome a mi propia aldea, la primera persona en ser capturada fue mi padre y mi padre era maestro, fue el primero en ser capturado por los alemanes. Entonces esta también era una manera de rendirles tributo. Yo también he sido maestro, pero en fin, no sé si me considero un héroe en ese sentido y por eso también rendirles homenaje y darles las gracias. Muchas gracias. Si me permitís, voy a hacer dos repreguntas en torno a las respuestas que nos acaba de dar y a las preguntas que había hecho Lola, porque hay dos narradores en esta historia, ¿no? Tenemos por un lado a la maestra y también tenemos a ese joven que se enamora encima perdidamente de la maestra, que es el que va recibiendo la historia, el que va integrando la Ilíada a su realidad. Y entonces me gustaría hacer una pregunta, no la suelo hacer porque me parece un poco indecorosa, pero ¿hasta qué punto es un alter ego ese personaje del escritor que nos acompaña, de Theodore? Y luego la segunda pregunta o repregunta que quería hacer, encima nos acompaña hoy Neila García, que también es traductora, es sobre la traducción. Si una traducción podemos considerar que es capaz de captar la esencia de una obra y se lo podría preguntar incluso a nuestros dos invitados, ¿no? Porque por un lado tenemos al escritor, por otro lado tenemos la traductora. ¿Hasta qué punto se pueden perder cosas con una traducción, entre comillas, cosas? Y hasta qué punto también se han ido deformando los clásicos con el paso del tiempo, porque los clásicos que nos llegan son traducciones de las traducciones de las traducciones, ¿no? Que eso era un poco, yo creo, lo que nos decía el otro día nuestra anterior invitada en la última reunión. Entonces, no sé, me gustaría que profundizáramos en estas dos cuestiones que me parecen apasionantes y os vuelvo a ceder el turno de preguntas, disculpadme. Well, I need help because of this. Yeah, of course. Very fast, I'm sorry. Yes, I'm sorry. But I understood that, well, for one thing, I must say, to have it done, in the whole book is never mentioned the word Iliad. The title of my book is the Siege of Troy or the Battle of Troy. Or the teacher says, I will tell you a story about an old war. She does not mention Homer. So, of course, it is obvious that the people will think of Homer, but and it's also obvious that I have used at least some pieces from Iliad, but I don't think any. I mean, I understand that it is important to read Iliad in itself if you can, but at the same time, I don't think that I have anything wrong about readapting a story. How do you feel with the translation of your books? The translation in Spanish? Yes.
For example, or in another language, I don't know. Well, I read the translation on Neila, and I was astonished because it was beautiful, it was correct, it was very rhythmic. I could see that it was my book which was translated, not any book. I could see that I was the writer of that book, under translation. So chapeau for Neila, not only one time but 100 times. And I've seen other translations in Italian and in English, and up to now, I must say that I've seen only good works, and other books in Spanish are translated by another excellent translator, Selma Atzira. So I have no complaints for my Spanish translators. They are both of them simply wonderful. Muy difícil te lo hemos puesto, Neila, perdón. Si quieres traduce, sí, bueno, como tú veas, que seguro que lo haces mejor de lo que yo podría. Thank you very much, Theo, for your words. Le agradecía a Theo sus palabras. Thank you. Sí, bueno, en ninguna parte del libro en realidad se menciona explícitamente la Ilíada. El título es El asedio de Troya y lo único que la profesora dice es que les va a contar una historia sobre una vieja guerra. No menciona a Homero. You speak Spanish to me, Neila. You speak Spanish to me now. No, this is your translation. The translation. Yeah. Of your answer. Okay. But I will speak English to you. Okay. En ningún caso Homero es una presencia evidente. Creo que no hay nada mal en readaptar la Ilíada. Y con respecto a la traducción, he de decir que me quedé muy sorprendido al leer la traducción de Neila porque el lenguaje era muy bello, muy correcto, muy rítmico y sentí que aquel libro era el mío. Me sentí reflejado como autor. Y también he leído otras traducciones al italiano, al inglés y he de decir que por lo que respecta a mis traductoras al español, solo puedo decir buenas palabras. Algunas de mis obras se han traducido al español a través del griego y las ha traducido otra excelente traductora, Selma Atzira, así que no tengo ninguna queja, al contrario. ¿Y le podrías repreguntar sobre el tema del alter ego del narrador? One question that they would like to bring up again is, even though Victor says that maybe this is a bit of an embarrassing question, but he would like to know if there is some bits of you in the narrator, in the young boy. Is it some sort of alter ego? I think that in every book of mine there is there are pieces of me. It's almost impossible for me to write without connection with my own feelings or memories or impressions. So yes, I was brought up in that village, which I write about in the book. Yes, my father was a teacher. Yes, he was imprisoned by the Germans. And yes, I had a wonderful teacher in the village, the first classes in the village. At the same time, I was also interested to speak about the whole village, about other people in the village. So some persons I have invented, some persons I have just changed so that they are not recognizable, and so think that it's everyday things in writing. But I don't think that I have ever written a book where I'm absent. It's impossible for me to write that way.
I'm always in my books, in one or other form. Sometimes I tell the book, sometimes I am the one that is the book is written about, or whatever, but I'm always there. Thank you. Sí, en todos mis libros estoy presente, hay ciertas piezas mías. No concibo escribir si no es así, no soy capaz. Con respecto a este libro en concreto, sí crecí en esa aldea, mi padre era maestro, estuvo encarcelado por los alemanes y tuvo una maravillosa profesora también en la escuela. Pero también me interesaba presentar a toda la aldea, presentar a otras personas. Algunas de ellas ni siquiera resultan reconocibles y me interesaba también representar su día a día. Como digo, para mí es incapaz de estar del todo ausente de un libro y siempre estoy presente de una forma u otra, sea como narrador, como personaje, en fin, de distintas maneras. Thank you very much. ¿Alguna pregunta más? Todavía nos da tiempo a una o incluso dos. ¿Alguien se quiere animar a preguntar? I speak English. I cannot think in Spanish right now. Well, it's exactly as you say, and I'm very happy that you see this the resemblance of Helena and the teacher of the school, and I think that there is another scene in the book that says even more about the woman characters. When Helena is the war is over and Helena is at her home expecting her ex-husband to come and kill her, and it was the only way for him to regain his so-called honor, to kill her, which goes on up until now. The honor crimes go on, and who knows if they ever stop. And when he comes into her room, she opens her gun, points to her heart, and she says, "Here is my crime, here is my fault." And she's so beautiful that the sword falls from his hands. That is that what I want to say is that somehow women do not translate their feelings into words, but into actions. And that what Maestra does, that my grandmother did. She did not say, "Oh, I care so much about your husband, my daughter, and who knows where he is and how he is." But old as she is, sick as she is, she says to her daughter, "I will find your husband, daughter. Don't cry." And this is the main difference, to me at least, one of the main differences in the books about the woman characters and the male characters. As I've heard somebody saying the other day, for women, love is doing, is what you do. For men, love is what you are saying. And it's a great difference. Of course, it does not apply universally, but there is a difference there. Do I answer your questions, or actually you have not any questions? But maybe now with the translation. Sí, me alegra que menciones esto porque es justo así. Efectivamente hay una conexión entre Elena y la maestra.
hay para mí también una escena muy importante que es la de Elena al final de la guerra, cuando regresa a su hogar y espera a que llegue su esposo para matarla. Y entonces él llega y apunta con la espada, pero la espada se le cae de la mano por lo hermosa que es y dice, aquí está mi crimen, ¿no? Lo que quiero decir es que con este personaje de Elena, pero también de la abuela, de la maestra, es que las mujeres no traducen sus sentimientos en palabras, sino en acciones. No van diciendo por ahí, uy, cuánto me preocupo por mi marido, por mi hija. No, por ejemplo, en el caso de la abuela, es una persona mayor, es una persona enferma y sin embargo le dice a su hija que va a encontrar a su marido. Hay una voluntad clara por su parte. Y esto me recuerda a algo que escuché el otro día y que me pareció bastante certero, que es que las mujeres traducen el amor en acciones y los hombres traducen el amor en palabras. Y es cierto que esto no es universal y no se aplica a todos, pero sí que es en parte, creo, una generalización cierta. Y bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Creo que sí. Pues yo creo que última pregunta, no sé si alguien quiere añadir algo más para terminar la charla después de estos últimos comentarios. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Pues lanzo yo la última pregunta. Last question of this virtual meeting. Tu obra ha tenido en español una gran aceptación por parte también del público, por supuesto, de la crítica, pero también de otros escritores, de otros compañeros. Fernando Aramburu, Juan Cruz, un montón de intelectuales aquí españoles han puesto tu obra por las nubes y ahora parece que empiezas a tener también una cierta proyección, por decirlo de alguna manera, en el panorama editorial español. ¿Cómo te llevas con el público español y qué lecturas crees que se están haciendo de tus obras aquí en España, que es algo que también es interesante, ¿no? Si crees que se está entendiendo o que se está a lo mejor quizá malinterpretando en nuestro contexto algunas obras. No sé cómo llevas tu relación con el público español, que para nosotros ha sido un gustazo poder leerte porque es un verdadero placer. Well, to tell you the truth, I was very much surprised and moved by the generosity of the people you named and even others. And because I had never been to Spain before, but I was rather interested in the Spanish literary tradition with Cervantes and the Calderon, and I have read some modern writers too as well, and I was very much. I had read some Spanish philosophers because I have studied philosophy as you do, as you have done. But I never had any knowledge of Spain or Spanish people. I had never been there, and I was amazed to see that these great writers who accepted my book and wrote about it and had good things to say about it. I mean, that has not happened in Greece or in Sweden. It's happened only in Spain, and I was deeply moved. I was deeply moved by that, and that was why I decided to learn some Spanish too, to be able to read the translation of Neila and also to someday, if I meet these people, say a few words in Spanish. And my first book in Spain got the Premio Cálamo. Yeah. I mean, how could I could never imagine such a thing. So I'm very much impressed by the generosity of people and the friendliness of people. And right now, I read as much as I can Spanish literature, and
this last week I have been reading absolutely wonderful book, Giulio Llamazares, Sí. La lluvia amarilla. It's painfully beautiful, this book. I mean, really painfully beautiful. And I have other books too to read. I have some couple of books from Juan Cruz and Aramburu. I have read Pro Patria, and so now I feel that there are a lot of things for me to learn from Spain, and I hope that I will have the chance to be there for a couple of months at least, so that I can travel around, see the country, speak the language, and so on. Sí, la verdad es que me pilló por sorpresa la generosidad que recibí por parte de las personas que nombras y también de otras. Yo nunca había estado en España, sí tenía gran interés por la tradición literaria española, por autores como Cervantes, Calderón, y también había leído otros autores contemporáneos y me interesaba también la filosofía española, porque estudié filosofía al igual que tú. Pero al mismo tiempo sabía muy poco, por no decir nada, de España. Y todo esto me sorprendió mucho. Me sorprendió que grandes escritores escribieran sobre mi obra. Esto no ha pasado ni en Grecia ni en Suecia, ha pasado en España. Y todo esto me conmovió profundamente y fue una de las razones o la razón por la que decidí aprender español, para poder leer, por ejemplo, la traducción de Neila, pero también para si en algún momento llego a conocer a esa gente, para poder intercambiar unas palabras con ellos. Por ejemplo, en España, mi primera obra en publicarse en España recibió el premio Cálamo. Yo, ¿cómo iba a poder imaginarme esto? Me quedé sumamente impresionado por la generosidad y la amabilidad de los lectores españoles. Y hace unas semanas, por ejemplo, terminé de leer un libro maravilloso de Julio Llamazares, La lluvia amarilla, que es de verdad dolorosamente bello. Y tengo otros más por leer, tengo un par de Juan Cruz, también he leído, por ejemplo, Patria de Aramburu. Y ahora mismo siento que hay mucho que puedo aprender todavía de España y espero pronto ir a poder pasar unos meses y viajar el país, conocerlo, hablar con la gente. Tengo muchas ganas. Bueno, después de estas palabras, solo decir el inmenso placer que ha sido que nos hayáis acompañado, Theodor y Neila. Ha sido un encuentro increíble y hemos aprendido un montón. Y ya para terminar, simplemente repetiros el agradecimiento y decir que es asombrosamente bello el asedio de Troya. Y no sé por qué, es una cosa que he reflexionado, por qué ha tenido esta acogida su obra en nuestro país, pero creo que hay algo que toca algo íntimo, por decirlo de alguna manera, algo muy personal en su obra, y eso hace que, por ejemplo, en un club de lectura como el nuestro, haya sido casi un éxito unánime, ¿no? de gente que la ha leído y que la ha disfrutado. Así que os agradecemos a los dos muchísimo vuestro trabajo, por supuesto, tanto como escritora y como traductora, y también que nos hayáis acompañado. Okay. Y yo creo que ya, Neila, podemos cerrar. Sí. Okay, thank you very much, everyone. That was awesome. Muchas gracias a todos, ha sido fantástico. Nos vemos en el próximo encuentro. See you later. Thank you for your question, and of course, Theodor and Neila for being here in this virtual club. Bye bye. See you later. Thank you Thank you. all. Thank you.